Dimos aquí en Espresso Italiano, disfrutar, bueno, para mí es un disfrute total hablar del café. Así que hoy estoy acompañada con Gabriela Rentería, ella es licenciada en nutrición y especialista en calidad de alimentos. Así que bueno, bienvenida al Espresso Italiano. Muy buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Cecilia? Muy Un placer estar acá. Bien, y para mí esto, poder y compartir con los oyentes esta experiencia de lo que es el café, ¿no? El mundo del café que es tan amplio. Y que por ahí tampoco conocemos, que yo digo que está muy ligado a Italia, o se escucha, ¿no? Que el italiano está, digamos, es una de sus pasiones, es decir, a una cafetería, tomar un café con un amigo, encontrarse, digo. Y la idea era esto, conocer un poco más de este mundo que tiene, y que tiene mucho de especial, ¿no? ¿Cómo lo podés definir vos o...? Y el café, en realidad, a pesar de ser una pasión italiana, en realidad tiene origen africano, en Etiopía, pero en el 1600, mediados del 1600, unos empresarios venecianos deciden traer el café a pesar de las restricciones que había en África. Traen el café a Venecia y también a Holanda y al resto de Europa. Y el café se empieza a comercializar en el 1700 con también un empresario cafetero que fundó y creó una cafetería que todavía está abierta, que es el Café Florian, que está en la Piazza San Marco, en Venecia. Y bueno, y ahí empezó como la tradición del italiano que creía que el café, o bueno, yo creo que también estoy de acuerdo, que es esto de generar encuentros, y surgió primero con los intelectuales, era como ir a tomar café, era de intelectual. No era para todos, entonces por igual. No, era muy, muy exclusivo, después ya se empezó a masificar, sí. Y bueno, ya tenemos todos acceso al café, y surgieron muchos nombres italianos. Si uno piensa, hablamos de espresso, de macchiato, de mocha, de cappuccino, son todas palabras italianas. Exacto. Que fueron poniendo los italianos, pero no necesariamente porque el origen es italiano, pero claro. Bueno, y quedaron. Se los copiaron. Se quedó eso, por ejemplo, la palabra espresso, claro, quiere decir para usted y ya, ¿sí? Rápido. Por eso se fundó y se creó este nombre, y se inventó en Milán la cafetera espresso, que justamente generaba servir muchas tazas a la vez con un filtrado rápido, y por eso se le puso espresso, claro, para usted y rápido. Y bueno, de ahí surgió ese nombre. Después mocha surgió también porque había un puerto que es por donde entraban los granos, que era un puerto que se llamaba justamente Moca, y ahí le quedó ese nombre. Después capuchino por los monjes, porque si uno mira un capuchino tiene como una capa arriba, sí. Y bueno, se lo compara con los monjes capuchinos, y así varios nombres más que tienen que ver con Italia, ¿no? Claro, sí. Con el idioma. ¿Y si tenemos que hablar de tipos de café? Bien, nosotros tenemos el café, el que nos llega a la Argentina es un café que viene de Centroamérica, ¿sí? Puerto Rico, Costa Rica, Guatemala, Honduras, de Brasil también, de Sudamérica, donde el grano de café que nosotros consumimos es el que se llama Coffea arábiga. La especie Coffea arábiga es un grano como más alargadito, sí. Que da un café más liviano, pero con más aroma, más sabor. En cambio, el otro café que tenemos, que es la Coffea robusta, viene de África, ¿sí? De Costa de Marfil, de Etiopía. Ese es un café mucho más oscuro, mucho más oscuro, más fuerte, pero no tiene tanto aroma. Ajá. ¿Sí? Claro. Es más ácido. Claro. Esa es una diferencia importante. La semilla, si uno la mira, se llama robusta porque es más gordita que la semilla, sí, de la Coffea arábiga. ¿Cuál es el más preferido que vos digas, no sé, o este es uno de los cafés más elegidos acá en la Argentina? No sé si esto, como vos decís, o el cappuccino o el espresso, no sé cuál
¿Cuál puede haber sido una preferencia? Como café especial. Claro, nosotros tenemos el café tradicional, después cafés especiales. Claro, en realidad el que se consume muchísimo en la Argentina es el capuchino, que tenemos el capuchino, que es 3 partes iguales, de leche, café y espuma. El que es a la italiana es otro, es el mismo capuchino, pero tiene agregado de chocolate rallado, canela, está saborizado, ¿sí? Ese sería la italiana. Si no, el otro parece un café con leche, si uno piensa, tiene café, leche y espuma de leche. Bueno, ese es uno de los que más se consumen en la Argentina y hay tendencias ahora, empezó como la gente más a consumir el latte, que es leche con apenas una gotita de café, que es como la lágrima en realidad, que bueno, todos estos nombres que estoy dando son bases de café expreso, hechos con la máquina expreso. Por eso se llaman de esa manera, si no les diríamos lágrimas, si fuera, por ejemplo, un café americano de filtro. El café americano es muy similar al café expreso, pero con mucho más liviano porque tiene más agregado de agua, ¿sí? Y no tiene el filtrado a presión, no genera espuma. Entonces es un americano, es más como más aguado. Y esto justo que haces mención a cómo elaborarlo, digo, bueno, y acá vemos es una reliquia familiar, ¿no? Esta cafetera. Una Volturno. Nosotros si pensamos tenemos distintas formas. El expreso, como decías, el filtrado se produce por presión de agua sobre el café y sale el café filtrado. Si pensamos en una cafetera de filtro, el sistema es el mismo, pero por goteo. El agua pasa más lento y obtenemos un café sin espuma. Si pensamos en la Volturno, es al revés. El filtrado es de abajo hacia arriba. Claro, que está bien dicho, ¿no? Cafetera italiana. Es la cafetera italiana, sí. Por después está la otra, que es la prensa francesa, que es la cafetera de émbolo, que también filtra de abajo hacia arriba por por diferencia de presión. Pero esa es la francesa, esta es la italiana. Esta es la italiana, que muchas familias la tienen porque justamente, ¿no? Uno la va heredando de otras generaciones, fue quedando, digo. No sé si hay que mantenerlas, si es muy complicado, digo, esto de mantenerlas o que se puedan seguir usando. ¿O son artefactos, digo, fáciles de poder mantener? Son fáciles de mantener. Algunos cuidados que hay que tener, bueno, es acero, ahora vienen todas de acero inoxidable. Esta tiene porcelana arriba, pero ahora vienen todas de acero inoxidable. El acero inoxidable, lo importante es limpiarlo bien y no utilizar agua de la canilla. Tenemos que usar agua blanda, agua filtrada. Porque el agua, especialmente en las zonas costeras... Qué buen dato que das. El agua tapa las cafeteras. Es más, también con las cafeteras de filtros. Cada cafetera que nosotros, cualquiera que utilicemos, tenemos que utilizar agua filtrada. ¿Sí? Porque tapa todos los conductos. Exacto. ¿Sí? Además, el sabor del café es distinto. Es distinto. Sí, totalmente. Eso. Ponele... ¿Cómo podemos hacer, para que nos des un tip de cómo preparar un buen café, o si alguien, quiere recibir a alguien, no decís, que alguien diga, qué rico café que me serviste, cómo podemos agasajar a ese amigo, esa familia? Bueno, depende de la cafetera que utilicemos, calculamos aproximadamente una cuchara sopera al ras por taza, ¿sí? No por pocillo, sino por taza. Por taza tipo jarrito, un poquito más. En realidad lo importante es la temperatura del agua, que no tiene que llegar a hervir. En una cafetera de filtro no tenemos problemas porque la misma cafetera regula la temperatura, así que no hay problema. En las Volturno, el agua cuando comienza a hervir ya empieza a subir, o sea que regula también el contacto del agua con el café con una temperatura del agua menor a la de ebullición, que eso es uno de los cuidados importantes. Y después utilizar café bueno. Bueno, claro. ¿A qué me refiero café bueno? Vamos a elegir café, no sé si... Esto, por ejemplo, es un café, no sé si... Vamos a mostrarlo un poquito, pero este café es un café tostado, ¿sí? El café tostado lo que tiene que, a diferencia voy a mostrar un torrado, acá, ahí, ¿sí? Verán, los granitos son más oscuros. Esos granitos son más oscuros porque tienen un proceso de torrado. El proceso de torrado es adición de azúcar en la tostación.
Al agregar azúcar, este es como mezclado, y si miramos, este es más oscuro todavía. Claro, mucho más oscuro. Sí. Cuando tiene agregado de azúcar en el proceso de tostación, si nosotros pensamos, tenemos 1 kilo de café. 1 kilo de café, de solamente este café que es tostado, es especialmente café. Claro, si tenemos 1 kilo de café torrado, tenemos una parte de azúcar, o sea, no tenemos café completamente. Exacto. Torrado, bueno, azúcar, calorías, no apto para diabéticos. Claro. O sea, si uno piensa, hay varias contras. Sí tiene un sabor muy particular porque tiene un sabor a caramelo, hay caramelización y obviamente tiene un sabor diferente. Pero como buen café, en lo posible, si podemos comprarlo en grano, mejor. En grano es mejor. ¿Sí? Pasamos por el molinillo y lo hacemos en el momento. Claro. Si no podemos conseguir el grano, bueno, elegimos un café que esté bien envasado, las bolsas de envasado del café. O también está esa posibilidad de que lo muelen en el momento. También. Ese no sé si también es otra... Bien. Claro, en lo posible cuanto más cercano esté la molienda al uso, mejor. Y también este tema del guardado, ¿cómo lo guardo? ¿Dónde lo guardo? Primero tiene que estar lo más cerrado posible en un frasco hermético o el mismo envase. Claro. Lo posible es dejarlo en el mismo envase y cerrarlo muy bien y guardarlo en un lugar fresco. Fresco y que no le dé el sol. Claro. Si queremos guardarlo en la heladera, yo soy de guardarlo en la heladera, hay gente que no, y no está mal. El tema de guardarlo en la heladera tiene que ser en la puerta, en un lugar donde no haya tanto frío. Sí. O lo ideal es guardarlo en un almacén, en una alacena, una despensa, que no le dé el sol. Claro. Eso es básicamente lo más importante. Cuando pensamos en eso, por eso si tienen una alacena que da el sol, que hace mucho calor, sí, ahí pensamos quizá en la heladera. Si no, lo guardamos en un lugar así. Es el mismo lugar donde va el vino. Claro. Si tenemos una cava de vinos, lo ponemos ahí también. Podemos guardarlo ahí. Podemos guardarlo junto con el chocolate también. Que tiene la misma temperatura de conservación. Claro. Así que bueno, hay que cuidarlo, ¿no? Claro. Es un producto que hay que cuidar. Exacto. Sí. Y lo lindo que tiene el café que me gusta y lo que permite, ¿no? Encontrarse con el otro, lo social, ¿no? El ambiente social que genera, eso de tomarse un café con una persona o que hace mucho no vemos, o está trabajando y tenés un ratito, bueno, voy a tomar un café y vuelvo, ¿no? Eso es lo que permite lo lindo, de esa parte social del café. Sí, totalmente. El café genera eso, genera charlas, genera encuentros. Y bueno, y conocer este producto tan rico que comparte también sabor, como decía, con el chocolate, también con el mate, ¿sí? con el té. Son productos, tanto el chocolate, el café, el mate y el té, son productos que se llaman fruitivos, acá me sale la nutricionista, que tienen un componente alcaloide muy importante, que es el que genera placer justamente, que está relacionado con la cafeína, ¿sí? La cafeína, la teobromina, ¿sí? Todos los componentes químicos que tienen estos 4 productos que generan esa sensación de bienestar. Claro, sí, es real. ¿Cuántos cafés me puedo tomar entonces? En realidad el consumo de cafés, no sé, si yo tomo 2 tazas por día, está bien. A no ser que tenga un problema que sea hipertenso. Claro, sí. Tenemos café descafeinado también. Podemos tener un café descafeinado que tiene el mismo sabor, porque la cafeína no tiene que ver con el sabor. Claro. Así que una persona que es hipertensa tranquilamente puede tomar un café descafeinado. Y después, por eso les decía, depende si yo elijo torrado o tostado, también el tema del contenido de azúcar varía. ¿Cuánto café? Por eso digo, 2 cafés por día está bien, hasta 3. Tengo que tomar muchísimo café para que me haga mal. Obviamente no a todas las personas les cae bien también, ¿no? Bien, les hace lo mismo. Pero si elegimos un buen café, una buena marca, que esté bien tratado, que esté bien protegido, que lo cuidamos, lo guardamos bien, y no hay ningún problema, no, para nada. Así que, y no sé si en tu caso, Gabriela, elegís el café, si tenés una especialidad, algo que me decís, a mí me puede este café. Marcas no voy a decir. No, marcas no, pero el tipo de café. Sí me gusta, hay un par de lugares que me gusta ir a comprar el café y que me lo muelen en el momento.
busco eso, Claro. un lugar que me puedan moler el café en el momento. O me lo traigo con los granitos y lo muelo Claro. yo. Pero específicamente, o sea, marcas, a mí me gusta el café brasilero, me parece riquísimo el café brasilero. Marca no voy a decir que es lo mismo, pero café brasilero me encanta. Hay un par de cafeterías acá que producen café muy bueno, porque lo que pasa que el café, como viene o desde Brasil o desde África, bueno, acá en la Argentina viene desde Brasil en general, lo que vienen son los granos Claro. sin tostar. Vienen en bolsas de arpillera sin tostar. Entonces acá el cafetero es el que decide el nivel de tostación. Si le da un poquito, si le da un poco más, si le agrega azúcar, si lo torra o no. Entonces, distintas cafeterías producen distintos granos, por más que el origen sea el mismo. Sí, sí. Entonces, hay varios lugares acá que hacen muy buen café. Muy buen café. Pueden ir seguros. Sí, tranquilamente. Sí. En Necochea tenemos buenas cafeterías, hay un par de cafeterías muy buenas que hacen muy bien el café. Hay que cuidar la máquina expreso también para los cafeteros. En las cafeterías, la persona que maneja la máquina expreso tiene que tener cuidado no solamente del agua, que tiene que entrar filtrada, sino el mantenimiento de la temperatura y la presión. Claro. ¿Sí? Porque depende de la presión con la que salga el agua, es la espuma del café. Sí. Y el café expreso sin espuma no es café expreso. Claro, exacto. O sea, tiene que tener espuma, tiene que tener una espuma de color beige. Si es si es oscura, el café quizás se quemó. O si no tiene espuma, es que está aguado. Bien. Eso es un tema de cómo regulan la máquina express. Bien, eso también. Bueno, Gabriela, un placer tenerte acá en Expreso Italiano. Me encantó esta charla, que nos permitas, conocer un poco más de esta bebida, tan tradicional, acá en Argentina y en Italia. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, Cecilia, y un placer estar acá también. Bueno, nosotros continuamos en Expreso Italiano mientras nos terminamos el cafecito.